En lo profundo de los montes Apalaches, hay lugares donde el tiempo se dobla, y las cosas antiguas aún respiran. Donde los caminos cambian de forma, los nombres se olvidan, y las reglas no son una sugerencia. Son un juramento. No se trata de superstición. Se trata de sobrevivir. Aquí, romper una norma no trae mala suerte. Trae algo que nunca deja de buscarte. Los locales no hablan de ello. Solo bajan la mirada cuando el viento sopla raro. Porque en estas montañas, lo extraño no es raro. Lo raro es sobrevivir para contarlo. Escucha con atención. Porque aquí, la oscuridad no solo observa, sino que también recuerda. Me llamo Adrián González. Hace un par de años, tras perder mi trabajo y pasar por un divorcio complicado, decidí aislarme una temporada. Un amigo lejano me ofreció quedarme en su cabaña familiar, ubicada en un pequeño poblado entre los montes Apalaches, cerca de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte. Un lugar que ni siquiera aparecía completo en Google Maps. Se llamaba Valle Sombrío. Desde el primer momento, el nombre me pareció un poco melodramático. Pero necesitaba paz. No pregunté demasiado. Llegué en otoño. La carretera era cada vez más estrecha, y el bosque más denso, como si las ramas quisieran cerrarse detrás del coche. Al final del trayecto, vi un cartel de madera, tan viejo que apenas se leían las letras: Bienvenido al valle. Recuerda las reglas. Un anciano me esperaba junto al camino. Me dijo que se llamaba Nathaniel y que era el encargado de dar la bienvenida a los recién llegados. Aquí todo el mundo sigue las reglas. ¿Tú también lo harás?, me preguntó sin rodeos. Pensé que se refería a normas comunales, cosas de respeto. Así que asentí. Bien, dijo. Entonces escucha con atención. Las reglas no se repiten. Y si las rompes, el bosque lo sabrá. Me entregó una hoja amarillenta, escrita a mano. Todavía la conservo. Decía así: reglas del Valle Sombrío. Nunca salgas después de las 7:17 de la tarde. La hora exacta importa. Un minuto tarde, y algo se fijará en ti. Si escuchas pasos en el techo, cuenta hasta 100 sin moverte. No es un animal. Y no está caminando. Está midiendo. La señora del vestido gris no vive aquí. No importa lo que diga. No le abras. No le respondas. No la mires directamente. Cada viernes, deja una vela encendida en el porche hasta que se consuma sola. Si se apaga antes de tiempo, corre. No recojas piedras del río. No mires al reflejo del agua después del anochecer. Si escuchas que alguien llama por tu nombre desde el bosque, recuerda, nadie en el valle te llama de noche. Nunca. La iglesia está cerrada por una razón. Mantente lejos, especialmente en luna nueva. No preguntes por los que desaparecieron. Sus nombres no se dicen. No se recuerdan. Alguien pasará cada 30 días a contarte una historia. Escúchala completa. No la interrumpas, aunque ya la hayas oído. Si rompes una regla, haz las maletas antes del amanecer. Solo tienes una oportunidad. El valle no perdona 2 errores.
Recuerdo que sonreí. Pensé que era parte del folclore del lugar. Una forma excéntrica de mantener la tradición. Pero Nathaniel no sonreía. Solo me dijo, la cabaña de tu amigo está marcada con un símbolo. No lo borres. No lo toques. Y así empezó mi estadía. Durante la primera semana, todo fue tranquilo. El aire era puro. El silencio, absoluto. Había algo hipnótico en la forma en que el bosque susurraba con el viento. Pero el séptimo día, escuché los pasos en el techo. Eran suaves, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre madera mojada. Recordé la regla. Me senté en el suelo. Conté en voz baja, 1, 2, 3, al llegar a 85, algo rascó el techo. Luego, un susurro. Estás despierto. Pero la voz no venía de fuera. Venía desde dentro de mi cabeza. No me moví. No respiré. Al llegar a 100, todo cesó. A la mañana siguiente, salí al porche. Encontré una uña negra, curva, como de animal, o algo peor. No la toqué. Barrí con una escoba y la lancé al bosque. La siguiente prueba llegó un viernes. Puse la vela en el porche, como decía la regla. Estaba lloviendo, pero la vela seguía encendida. Hasta que, de golpe, se apagó. Sin viento. Sin motivo. Escuché algo corriendo alrededor de la cabaña. Golpes secos en las ventanas. Risas suaves. Algo rascó la puerta. Me escondí en la despensa, como un niño. Solo hasta que el sol tocó la montaña. Después vino la señora del vestido gris. Apareció una tarde, parada en el límite del bosque, justo donde la luz se vuelve sombra. Su rostro era borroso, como si no supiera cómo armar una cara humana. Mi hijo está perdido, dijo. No tengo hijos, respondí sin mirarla. Pero tú fuiste uno, murmuró. Luego la escuché caminar sobre hojas secas, aunque ya no había hojas en el suelo. El momento más horrible fue en mi segundo mes. Me desperté a las 2:12 de la madrugada, escuché mi nombre, pronunciado desde el bosque, con mi propia voz. Adrián, ven. Solo un momento. Era perfecta. Cada inflexión. Cada pausa. Y luego vino otra voz, la de mi madre, diciéndome que estaba herida, que me necesitaba. Mi madre murió hace 5 años. No salí. Me tapé los oídos. Y entonces sentí que algo entraba bajo la puerta, como humo espeso, frío como hielo, oliendo a tierra recién removida. A las 3 en punto, desapareció. Una noche, no aguanté más y fui a la vieja iglesia, rompiendo la regla. El altar estaba cubierto de figuras sin rostro, talladas en madera y cuerda. Había restos de ropa humana, colgando como ofrendas. En las paredes, símbolos que parecían ojos. Y en el suelo, grabado a fuego, un mensaje: la gente olvida. Nosotros, no. Ese mismo día, Nathaniel vino a verme. Me entregó una bolsa con comida, una linterna, y me dijo: ya no puedes quedarte, ¿qué vi allí dentro? Pregunté. Él solo dijo: no es lo que viste. Es lo que ahora te vio a ti. Esa noche, empaqué. Conduje sin mirar atrás.
Pero al llegar a la carretera principal, volví a ver el cartel de madera. Esta vez decía, las reglas eran para protegerte de nosotros. No para protegernos a nosotros de ti. Han pasado 2 años. Vivo en una ciudad ruidosa, llena de luces. Y aún así, a veces siento que alguien camina sobre mi techo. A veces, escucho a mi madre. A veces, una vela se apaga sin motivo. Y cada último viernes del mes, hay alguien parado frente a mi ventana. Con un vestido gris. Y una sonrisa que no encaja con su cara. Dicen que los montes Apalaches son tan antiguos que sus árboles recuerdan cosas que el hombre ha olvidado. Que bajo sus raíces no solo corre agua, sino memoria. Memoria de cosas que nunca deberían haber sido vistas. Oídas. Sentidas. Y que si alguna vez decides entrar a esas montañas, debes llevar contigo una sola certeza: no importa lo que escuches, no respondas cuando te llamen por tu nombre. Incluso si es tu propia voz la que escuchas. Mi nombre es Natalia Ruiz. Tengo 33 años y soy fotógrafa documental. A lo largo de los años he viajado por desiertos, selvas, bosques primitivos y aldeas remotas. Siempre me he considerado una mujer racional, con los pies en la tierra. Hasta que me mandaron a Ash Hollow. Era otoño de 2019. Un encargo sencillo: cubrir la vida rural en los Apalaches del oeste, fotografiar paisajes y retratar la cultura de los pocos pueblos que aún sobreviven lejos del turismo. Ash Hollow apenas aparecía en los mapas. El GPS se perdía 2 veces antes de llegar. Pero en cuanto crucé el arco oxidado que marcaba su entrada, supe que había algo distinto ahí. No era solo lo viejo. Era el ambiente. Como si el aire estuviera más denso. Como si la tierra respirara bajo los pies. El pueblo tenía una docena de casas, una iglesia sin cruz, una tienda general y una gasolinera de los años 60. No había señal. No había wifi. Solo quedaba el viento, y ese murmullo lejano entre los árboles que nunca supe si era río o susurro. Los lugareños eran educados, pero recelosos. Me miraban como se mira a alguien que no va a durar mucho. Como si supieran que algo estaba por pasar. Algunos me advirtieron sobre el bosque. No te alejes demasiado. No después de la puesta del sol. Si oyes algo raro, sigue caminando. Y una mujer, Marta, me lo dijo sin rodeos. Aquí el bosque no está vacío. Tiene hambre. No le des tu nombre. Pensé que era folclore. Una forma de mantener vivos sus mitos. Yo quería la niebla, los árboles anaranjados, la poesía visual. Lo demás, lo ignoré. El segundo día salí temprano con mi cámara. Caminé por una ruta apenas señalada, bordeando un arroyo. Encontré cabañas abandonadas, árboles marcados con símbolos extraños, y una sensación de que algo me acompañaba. Pero no fue hasta el tercer día que todo se torció. Era cerca de las 5:30 de la tarde cuando me alejé del sendero principal para seguir una luz entre los árboles. Pensé que era una fogata, o el reflejo de algo metálico. Pero no lo era. Era una linterna antigua, colgando de una rama, encendida. Nadie cerca. Me incliné a tomarle una foto,
y en ese momento, escuché mi nombre. Natalia, dicho sin prisa, casi con dulzura. Y lo más inquietante, era exactamente mi voz. Me quedé helada. Giré sobre mis talones. No había nadie. Pero lo volví a oír. Natalia, más cerca. Más clara. Sonaba como si alguien estuviera imitando mi voz, pero no supiera del todo cómo hacerlo. Como una inteligencia artificial mal calibrada. Como si alguien se hubiera tragado mis cuerdas vocales y las estuviera usando para llamarme. Miré hacia el bosque y vi una silueta. Alta, esquelética. De pie entre dos árboles. Inmóvil. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces empezó a caminar, no, a moverse hacia mí. No hacía ruido. Ni hojas, ni ramas, ni pasos. Como si el bosque no quisiera delatarla. Yo eché a correr. El sol ya había desaparecido. El bosque se volvió otro. Más cerrado. Más hostil. El sendero que conocía ya no estaba. El mapa en mi mente, inútil. La linterna parpadeaba. Y detrás de mí, esa voz. Natalia, no corras. Solo quiero hablar contigo. ¿Por qué huyes de ti misma? Entonces comprendí, no era una criatura. Era un eco deformado de mí. Una imitación. Una sombra hambrienta que había aprendido a usar mi voz como anzuelo. Corrí hasta que mis piernas no respondieron. Me escondí bajo una formación rocosa, temblando. Durante horas escuché esa cosa caminar cerca, susurrar, llamarme. A veces con mi voz. A veces con la voz de mi madre. A veces con la de mi difunto padre. Pero nunca con su voz propia. Porque no la tenía. En algún punto, el sueño o el pánico me vencieron. Cuando desperté, el sol había salido y el bosque parecía otro lugar. Encontré el camino de regreso gracias al sonido del río. Llegué a Ash Hollow con la ropa rota, el cuerpo lleno de arañazos, y los ojos, distintos. Lo vi en el reflejo de una ventana. Algo en mi mirada ya no era mío. Marle me esperaba en la entrada del pueblo. No dijo nada. Me tomó del brazo y me llevó a su casa. Allí me dio un té amargo y me hizo prometer que no volvería jamás. Que si escuchaba mi voz por la noche, no debía nunca responderle. Lo que te vio ya no va a olvidarte. Va a seguirte, despacio, como la niebla. Va a esperarte en las sombras de los espejos. En los sueños. En la voz que escuchas cuando estás sola. Y tenía razón. Desde entonces, a veces escucho pasos en mi apartamento. Veo mi reflejo moverse un segundo después que yo. Recibo mensajes de voz desde mi propio número. Me despierto en mitad de la noche con una frase que se repite una y otra vez: ¿por qué huyes de ti? Una vez, mientras editaba las fotos que tomé en el bosque, encontré una imagen que no recordaba haber tomado. Mostraba un rostro detrás de un árbol. Mi rostro. Pero los ojos no eran míos. Y no importa cuántas veces cambie de ciudad. Siempre llega. Siempre me encuentra. Porque cuando le das tu nombre a algo que vive en los Apalaches, ya no es solo tuyo.
Dicen que en lo profundo de los Apalaches hay un pueblo que ya no existe, al menos no en los registros. Un lugar que fue borrado de los mapas, olvidado por el tiempo, y del que solo quedan rumores entre los viejos montañeses. Su nombre era Cresgel Hollow. Pero entre los pocos que aún lo recuerdan, se le conoce por otro nombre, la Fosa del Cuco. Mi nombre es Jonathan Bell. Soy investigador de folclore y fenómenos culturales rurales. Trabajo para una fundación que rastrea mitos y leyendas en peligro de desaparecer, y en 2023 me encontré con un caso que me llevó directo a los Apalaches de Carolina del Norte. Todo comenzó con una carta escrita a mano, enviada a nuestra oficina por correo tradicional. No tenía remitente, solo decía: vengan antes del equinoccio. El cuco ha vuelto a cantar, y nadie quiere bajar otra vez. Adjuntaban un viejo mapa con un círculo marcado en una zona boscosa donde ya no hay caminos. La mayoría de mis colegas lo descartaron. Yo no. Tomé mi equipo, una grabadora, un par de cámaras, una linterna de alto alcance, y conduje durante horas hasta llegar al pueblo más cercano al punto del mapa, un lugar medio muerto llamado Bellaven, habitado por unas 12 personas y un perro sin ojos. Allí conocí a Esre, un anciano delgado como un tallo seco, que vendía cebo y conservas desde una gasolinera abandonada. Cuando le mostré el mapa, su expresión cambió. ¿Quieres ir a Cresgel?, preguntó con una voz que parecía haber olvidado cómo sonar humana. Sí. Sabe cómo llegar, sé cómo no llegar. Eso debería bastarte. Cuando insistí, suspiró y me dijo: el cuco canta cada 10 años. Siempre al amanecer del equinoccio. Y cuando lo hace, los que murieron allí bajan otra vez. Me habló del pueblo. Fundado en 1811. Desaparecido en 1923, tras un evento que nadie quiso registrar. Las casas fueron quemadas. Los árboles crecieron torcidos desde entonces. Y en el centro del lugar, dijo Esre, hay un pozo que nadie ha podido tapar. Un pozo que llama a la gente por sus nombres. Especialmente si han escuchado al cuco. No me dejé amedrentar. Siempre he pensado que los mitos más extremos esconden verdades importantes. Así que al amanecer siguiente, con la mochila a cuestas y mi grabadora encendida, partí hacia Cresgel Hollow. Los primeros kilómetros fueron normales. El bosque era denso, pero no distinto a otros que había recorrido. Pero a medida que me acercaba al punto marcado, el entorno cambió. Los árboles estaban cubiertos de líquenes negros. El suelo olía a metal viejo. El silencio se volvió incómodo, como si algo estuviera conteniendo el aire mismo. A las 10:14 de la mañana, lo escuché. Un cuco. Claro, firme, imposible de confundir. Pero algo andaba mal. Los cucos no deberían cantar en otoño. Ni sonar como si vinieran desde debajo de la tierra. Seguí avanzando. En poco tiempo, encontré lo que quedaba del pueblo, ruinas quemadas, una escuela destruida, y una iglesia sin cruz, sin techo, y con un púlpito roto. Todo parecía haber sido abandonado en pánico. Comida sin terminar, juguetes en el lodo, ropa colgando de los marcos sin puertas. Y en el centro, tal como Esre dijo, estaba el pozo. Hecho de piedras grises, cubierto de musgo. Tenía inscripciones talladas con símbolos que no reconocía. Antiguos. Algunos parecían runas.
Otros, bocas abiertas. Me acerqué. Grabadora en mano. Apunté hacia el interior. No se veía el fondo. Solo oscuridad. Y entonces escuché mi nombre. Jonathan. Dicho con una entonación suave, cariñosa. La voz de mi madre. Pero mi madre estaba en casa, viva, en Nueva York. ¿Por qué tardaste tanto? Baja, hijo. Solo un poco. Me alejé. Di media vuelta. Pero la voz cambió. Ayúdame, Jonathan. No quiero estar sola aquí abajo. Esa vez, era la voz de mi hermana. Muerta en un accidente cuando yo tenía 15 años. Algo me atrapó la mente. Me vi a mí mismo bajando al pozo. Vi imágenes que no recordaba haber vivido, yo cayendo, riendo, tocando la piedra desde dentro. Pero no estaba allí. Estaba de pie. Junto al pozo. Me forcé a reaccionar. Cerré los ojos. Grité. Y entonces sentí algo tocar mi pierna desde dentro del pozo. Abrí los ojos. No había nada. Pero en mi pantalón había una marca de mano. Humana. Pequeña. Como la de un niño. Salí corriendo. Y en el camino de vuelta, todo cambió. El bosque ya no era el mismo. Los árboles eran más altos, más cerrados. El sol no traspasaba. Las sombras se movían solas. Escuché risas, pasos descalzos detrás de mí, susurros que venían de todos lados. Y una constante repetición, el cuco ya cantó. Ahora baja. Ahora baja. Ahora baja. A lo lejos, vi una figura. Un hombre. Alto, encorvado, con una túnica hecha de telas distintas. En vez de rostro, tenía una máscara de pájaro, con pico largo y negro. No caminaba. Se deslizaba. Cuando lo tuve más cerca, vi que sus pies eran raíces. Y su sombra no lo seguía. Lo precedía. Corrí como nunca antes. Perdí la mochila. Perdí la grabadora. Solo guardé una cosa, una foto antigua que encontré en la iglesia, justo antes de oír el cuco. Mostraba a 5 niños con trajes viejos, de pie frente al pozo. Uno de ellos era idéntico a mí. No regresé por días. Hasta que la fundación me dio por desaparecido. Cuando me encontraron en un hostal a 80 kilómetros, apenas recordaba mi nombre. Desde entonces, cada año, el 22 de septiembre, justo al amanecer, escucho un cuco. Aunque esté en la ciudad. Aunque no haya árboles cerca. Y cada vez que suena, alguien que conozco muere. Primero Esre. Luego un compañero de la fundación. Después mi madre. Este año, lo escuché 5 veces. Y esta mañana, recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una foto. La misma del pozo. Pero esta vez, los niños son 6. Y todos me están mirando. Hay un sendero en lo profundo de los montes Apalaches que no aparece en ningún mapa, ni en los GPS, ni en las rutas de excursionistas. No tiene nombre oficial,
aunque algunos lo llaman el camino del hombre encorvado. Otros, simplemente, la línea muerta. Ese sendero solo se limpia una vez al año. Solo una persona lo hace. Y siempre es un forastero. Nadie del pueblo lo recorre por voluntad propia. Nadie del pueblo se ofrece. Yo fui ese forastero. Mi nombre es Luis Barrera, soy biólogo ambientalista. En 2022 me ofrecieron una beca para estudiar los efectos de la reforestación no intervenida en sectores profundos de los Apalaches de Kentucky. Se trataba de una zona remota, gestionada por una organización medioambiental privada. Me pagarían bien por pasar 3 meses allí tomando muestras, catalogando especies y limpiando un sendero en desuso. Había una sola condición: debía mantenerme en el trayecto señalado. No desviar mi ruta. No hablar con nadie del pueblo sobre lo que viera allí. No recoger objetos fuera del sendero. Y sobre todo, debía terminar el recorrido en una sola jornada, al caer la noche. Me pareció extraño, sí, pero no sospechoso. He trabajado en selvas remotas, en islas volcánicas, en tundras congeladas. Las advertencias inusuales son parte del paquete. El pueblo más cercano se llamaba Graben Hollow. Estaba a casi 2 horas del hospital más próximo, y rodeado por una franja de bosque tan espesa que incluso la señal de radio desaparecía. Al llegar, me hospedé en una antigua casa de campo que la organización había acondicionado. Vieja, con olor a humedad, pero acogedora. Me recibió una mujer de nombre Edith, que servía como enlace local. Ella fue la primera en advertirme, de forma muy directa: el sendero que vas a recorrer, no lo limpias tú solo. Aunque así lo parezca. Y hay cosas que querrán que te detengas. No lo hagas. ¿Cosas como qué? Pregunté medio en broma. Ella no sonrió. Voces. Sombras. Piedras que no estaban antes. Cuerpos que no son cuerpos. No lo pienses. Solo sigue. Esa noche, mientras cenaba, vi algo extraño. Desde la ventana de la cocina, observé cómo 3 hombres con linternas caminaban en fila india hacia el bosque. Llevaban un ataúd. Sin carro, sin ayuda. Nadie decía una palabra. Pregunté a Edith, pero solo me dijo: eso no es de tu incumbencia. Solo cuida que no te oscurezca allá adentro. El día del recorrido llegó. A las 7 de la mañana, me dejaron en la entrada del sendero con una mochila, una linterna, herramientas básicas y un mapa de papel con una ruta muy clara. No había desviaciones. Todo recto. De un punto a un punto B, con un punto medio llamado refugio de paso. Empecé a caminar, marcando árboles, recogiendo ramas caídas, retirando escombros. Durante las primeras horas todo fue normal, incluso monótono. El bosque era denso, pero hermoso. Había algo virgen en el aire. Algo sin tocar. Pero al llegar al mediodía, las cosas cambiaron. Primero fueron los símbolos en los árboles, marcas que no estaban en el mapa. Parecían grabados antiguos, espirales, ojos, dientes. Algunos parecían haber sido tallados desde dentro de la corteza, no desde fuera. Luego escuché cantos, muy lejos. No eran pájaros. Eran coros, voces humanas, graves y femeninas, que entonaban palabras que no reconocía.
en un idioma que sonaba más viejo que el inglés, más húmedo que el latín. Seguí. No quería pensar. Solo avanzar. A las 3:17 de la tarde, llegué al refugio de paso. Era una pequeña cabaña de madera vieja, sin ventanas, con una sola puerta. Tenía grabado un letrero en la entrada: aquí se espera. Aquí no se responde. El interior estaba vacío, excepto por una silla y una campana colgando del techo, con una cuerda. Me senté. Revisé mis notas. Tomé agua. Y entonces, la campana se movió sola, apenas un tintineo, pero claro. Afuera, algo respiraba cerca de la puerta. Lo escuché. Lento, rítmico, húmedo. No me moví. El aire cambió. Olor a moho, a animal mojado. Una voz, muy suave, murmuró desde el otro lado de la pared: ¿puedo entrar? Era la voz de mi madre. Pero mi madre estaba muerta desde hacía 5 años. Luis, estoy fría, hijo, déjame entrar. No respondí. La voz cambió. Se volvió la mía. Vamos, Luis. Sé que puedes oírme. Ábreme. Entonces entendí la advertencia del letrero. No hablar. No reaccionar. Me tapé los oídos y esperé. El silencio volvió. Cuando salí, ya eran casi las 5 de la tarde. Seguí caminando, ahora con la certeza de que algo me seguía. No lo oía, pero lo sentía. Como si el bosque hubiera despertado algo que no quería que me fuera. Alrededor de las 6 de la tarde, el bosque se oscureció demasiado rápido. No era solo el atardecer. Era como si el cielo hubiera cerrado los ojos y entonces vi los cuerpos. Colgaban de los árboles, a lo lejos. No parecían muertos. Eran como cascarones vacíos, piel flotante, sin peso, sin sangre. Uno tenía mi cara. Otro tenía la de Edith. Otro, la del tipo que me contrató. Corrí. No pensé. Corrí hasta que sentí que algo me rozaba la espalda. Vi el final del sendero. Un portón oxidado, marcado con cenizas. Crucé. Y justo cuando salía, escuché mi voz gritar desde el bosque: espera. Te olvidaste de mí. No miré atrás. No debía. Edith me esperaba en la salida, con un termo de café y una pala. ¿Lo cruzaste sin hablar?, me preguntó. Sí. Ella asintió. Entonces vivirás. Pero no te quedaste limpio. Esa noche tuve sueños horribles. Árboles que se abrían como bocas. Caminos que me devolvían al mismo lugar. Una voz detrás de mí, diciendo siempre: no debiste dejarme atrás. Volví a la ciudad. Renuncié al proyecto. Intenté seguir con mi vida. Pero, a veces, cuando me despierto en medio de la noche, veo mi sombra moverse con retraso. Mi reflejo me sonríe antes que yo. Y en mi celular, encuentro audios grabados con mi voz, diciéndome que el sendero no terminó. Que aún queda algo por limpiar. Y cada año, en la misma fecha, recibo un sobre sin remitente. Dentro hay un mapa, con una nueva ruta dibujada a mano. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal.
Hasta la próxima historia aterradora.